Hola, muy buenos días, mi amigo. Hoy te traigo un mensaje de esperanza. Te traigo una buena noticia, excelente noticia, la mejor noticia que vas a tener en estos días. Quiero decirte que Jesús te ama y te está buscando y te está esperando. Hay un versículo donde dice que tuve hambre y no me diste de comer. Estuve enfermo y no me buscaste. Estuve en prisión y no me visitaste. Oye, amigo, si tú te encuentras en esa situación, quiero decirte que Jesús está más cerca de lo que piensas. Y hoy te traigo un testimonio vivo de lo que Jesús hace en la vida de un hombre. Hoy estoy con mi amigo Raúl, que en su momento le pude compartir el amor que había en mi corazón. Un amor que no se podía controlar. Una pasión por hablar de esa persona que me transformó y me cambió. Cambió por completo el rumbo de mi vida y lo va transformando de proceso en proceso. Le hablé de Jesús, le dije que Jesús cambiaba, de que conocer a Jesús transformaba su vida. Él conoció a Jesús, recibió a Jesús y le dije, tiene que pasar cosas impresionantes en tu vida. Y así fue, pasaron cosas impresionantes, momentos impresionantes y no han dejado de pasarle cosas extremadamente impresionantes. Eso es lo que hace que nos empuje a hacer este video, para llegar a su vida, para llegar a decirle que en Jesús hay esperanza. Bueno, Raúl nos va a compartir hoy su testimonio, un testimonio vivo que no tiene nada de desperdicio. Por eso en una fecha tan importante, finalizando el año, nos hemos tomado una molestia para compartir este mensaje de fe. Un mensaje de que hay algo más allá. Que hay alguien que te está buscando y te está esperando. Y hoy te está tocando la puerta. Déjale entrar y verás lo que hace en tu vida. Muy buenas tardes. Bueno, yo lo primero que tengo que decirte gracias, Jorge, por invitarme, por contar mi testimonio y que conozcan las personas, ¿no? que Jesús sí existe. Y quiero contar también cuando nos conocimos, cuando vos me comentaste el tema del seguro de vida, que me dijiste si tenía un seguro de vida, que yo pensaba que era el seguro de vida de algún banco o algo, ¿no? Y no era ese seguro de vida. El seguro de vida es a tener a Jesús en tu corazón, ¿no? Y yo, gracias a Dios y gracias a y gracias a ti, pues lo tengo ahora. Y bueno, ese día estaba tan desesperado, tan necesitado, porque estaba preocupado, pues no tenía, dinero, y yo decía, y me arrodillé y empecé a pedirle al Señor, que me ayude, ¿no? Y me sorprendió, pero muchísimo. Cuando tocaste tú la puerta del piso y entraste y me dijiste, mira, el Señor me ha mandado a darte esto, lo recuerdo y nunca me olvido. Gloria a Dios. Y a partir de ahí, mi vida cambió, mi vida fue cambiando. Bueno, he pasado por cosas del mundo, como dicen, ¿no? Como cualquier ser humano pasamos, ¿no? Pero a raíz de eso, me vino una enfermedad que es la psoriasis. Me salió una pequeña herida en la cabeza y una pequeña herida en la espalda que no le di importancia porque pensé que era como una picadura de mosquito, ¿no? Y eso, pues a medida que fue pasando el tiempo, se fue se me fue extendiendo más y más en el cuerpo. Y yo me asusté y fui al médico y el médico me dijo que era psoriasis lo que yo tenía. He pasado por muchos médicos porque el médico me mandaba a un lado, me mandaba a otro lado y así, porque me decían, pero si tú tienes, te damos los medicamentos más fuertes, me decían. Y yo, ¿y por qué no sana? O sea, eso tiene que, es un tratamiento que dan, pero yo me daba tenía unos inyectables que me colocaban. Tenía que colocarme cada 15 días, cada 10 días y eso. Y me llaman médico tras médico, médico de medicinas naturales, llegaba hasta el extremo de agarrar y decirle a mi madre, a mi familia, mire, tengo esto, y la gente me dice que es como que fuera algo que me hubieran hecho daño, brujería, todas esas cosas.
se le vienen a la mente a uno y que las personas le cuentan, ¿no? Le dicen, le meten miedo. Y eso me pasó a mí. Y después luego agarré, me fue extendiendo más y más. Y era el tema, en ese tiempo, el tema de la pandemia. Utilizábamos las mascarillas y eso era lo que me protegía mucho a mí, porque yo tenía en todo el cuerpo, tenía por la cara, que no tenía un espacio, o sea, sano, libre. No tenía un espacio sano, un espacio libre. Y muchas veces me subía al metro y me sentía observado, me sentía que me miraban, como que, o sea, ¿no? Como que me sentía lo más asqueroso, ¿no? que puede sentir. Y no subía a los metros, muchas veces me iba a pie al trabajo. ¿Por qué? Porque no sentirme así, por no sentirme así. Y agarré, estaba cansado, o sea, me cansé prácticamente. Me levanto era tipo 3 de la mañana, me voy a un espejo, me quito el y me miro y yo decía, no puedo vivir así. Pero si esto está, o sea, la gente como que decía, te va, ¿qué te puedo decir? Menospreciar, ¿no? Te va a menospreciar, ¿no? Le habían dicho a Raúl que él tenía que aprender a vivir con la psoriasis, ¿no? Sí, así es, ¿no? La verdad que eso me dijeron. Que su sábana la llenaba de sangre y todo aquel que se encuentra en esa enfermedad le entenderá bien, ¿no? Sí, es como todas esas personas que tienen y lo escuchan este vídeo, se van a dar cuenta de que es como que te pones como un chaleco de cuero, que eso sientes por las noches que te va apretando más y más, ¿no? Entre que te pica el dolor y todas esas cosas, y entre que, o sea, son pequeñas como escamas del pescado que se va saliendo, y cae eso y vuelve el mismo proceso, y eso me desesperaba, me agobiaba, porque yo decía, no curaba, por más medicamentos por más inyectables que yo no había solución. Y esa noche me levanto, cuando miro en el espejo y veo eso, y yo dije, no, yo no puedo vivir así, y yo no quiero vivir así, ¿no? Y me voy a una habitación, ¿no? para agarrar o sea, que me decían que me quite la vida, yo me voy a eso. Yo le decía al Señor, yo no puedo vivir así. Pensamientos negativos que tenía constantemente. Decía, yo no puedo vivir así, le decía al Señor. Si es que voy a estar así, prefiero quitarme la vida, ¿no? Prefiero que no estar aquí, ¿no? Y algo en mi interior me decía, mira, tienes que pedirle a Dios, ¿no? Tienes que agarrar y tienes que arrepentirte, porque uno hace cosas malas en el mundo, ¿no? Y tienes que arrepentirte, tienes que dejar todo eso, lo que tienes, esa preocupación, esa carga en tu interior, ¿no? Y me arrodillé, ¿no? Y agarré, quise encender la luz, se me apagó el bombillo de la luz, y yo sentía esa necesidad de querer leer la palabra, de poder orar, arrodillarme, ¿no? Y agarré, cogí un bombillo de una bicicleta que había, una pequeña, y me puse a orar, y a arrodillarme, me quebranté, y sentí la presencia de Dios en ese momento. Sentí la presencia, sentía que Él me estaba respondiendo a lo que yo estaba haciendo, ¿no? Si hay algo que tiene conocer a Jesús, es que Él verdaderamente es fiel. Y así que, bueno, agarré, me acosté con mi Biblia en el pecho, y tuve un sueño. Muchas personas piensan que los sueños es como cualquier, o sea, lo dejan pasar, y no es así, no es así. Yo ese día soñé que me decía, no, mira, tienes que asistir a una iglesia, tienes que ir a una iglesia, tienes que congregarte a una iglesia, ¿no? Y ese día sábado agarro, al amanecer domingo, o sea, me levanto, me alisto y me voy, ¿no? Yo hace mucho tiempo pues había ido a una iglesia en Bolueta, un lugar de aquí de Bilbao, ¿no?
había una iglesia. Y yo pensé que era ahí lo que me estaba diciendo que vaya, ¿no? Llegué ahí a Bolveta y como que algo me dijo, mira, tienes que pararte aquí, o sea, no es ahí lo que tienes que ir. Y me llevó para otro lado. Y había una mujer que estaba, no, en esa calle no había nadie, solamente la persona que estaba hablando con el móvil. Y yo como estaba con el tapado, todo tapado, estaba bien cubierto, ¿no? Y yo decía, si le pregunto a la... ¿Sombrero o gorra Sí, tenía? tenía gorra. Una gorra. Sí. Y yo le decía, me preguntaba yo, le decía, si por ahí, si le pregunto a la persona donde hay una iglesia por aquí, pues va a tener miedo, ¿no? Porque yo, con lo que tenía y con todo esto tapado, pues voy a esperar un momento, dije. Y habré esperado unos 10 minutos, más o menos, un poco más. Y era para que la persona ya se hubiera marchado, ¿no? Y salgo y ella estaba en un portal. Seguía con el móvil. Y yo me acerqué y le digo, perdona, le digo yo, no conoces una iglesia por aquí. Y me dice, sí conozco. Justo estoy yendo a una, me dijo. Pues pasa, sube las escaleras y no te preocupes, ahí están, entra, no tengas miedo, me dijo. Y adentro, ¿no? Estaban haciendo estudio bíblico, ¿no? Y estuve ahí escuchando la palabra y yo pensé que se había acabado el culto, pero en realidad no, era un estudio bíblico que estaban haciendo. El culto venía después. Y me dice una hermana, hermano, me dice, no se vaya, yo estaba por marchar. No se marche, me dice, se va a perder de lo mejor, ¿no? Y yo tomé la decisión de agarrar y quedarme. Y empezó el culto y agarré y justo lo que yo leí en esa noche cuando yo estaba mal, esa madrugada, el pastor lo predicó. Estaban hablando de lo mismo. Estaban hablando de lo mismo, ¿no? Y me quebranté. Empecé a llorar y a llorar y a llorar y no paraba de llorar. Y yo decía, ¿pero qué me está pasando? Y algo atrás vino una persona y me cogió así, o sea, me agarró del ¿no? De los hombros. De los hombros y me dice, no, mira, cuando vienen quebrantados de corazón y cuando te arrepientes y cuando que sepas que yo estoy aquí, ¿no? Para agarrar y para agarrarte, para sostenerte, ¿no? O sea, algo así me dijo. Y yo me quebranté más todavía, yo decía, pero ¿quién me está hablando? O sea, me estaba diciendo de parte de mi vida en ese momento, de cómo estaba, de lo que me quise quitar la vida, todo eso me lo estaba, contando. Sin que le conociera. Sí, sin que yo lo conociera. Y bueno, yo me había enfadado con un familiar, con un sobrino mío, hacía un año que no lo veía, ¿no? Y cuando yo miro, antes de eso, miro y él estaba entrando a la iglesia, estaba entrando con su familia, y yo pensé que era él el que me estaba abrazando, pero no era él. Y en eso el hermano me dice, pasa adelante, me dice. Y yo pasé. Y el pastor me dijo lo mismo. O sea, que era Dios mismo que me estaba hablando. Él había tenido una experiencia con el Señor que lo hizo leer el libro Reyes, Segunda de Reyes 5. De Naamán, cuando Naamán estaba con la lepra. Entonces él le decían lo mismo en la iglesia, lo que él había leído la noche anterior, ¿no? Sí, es que era la misma, estaba predicando el mismo versículo. Y yo decía, pero si es lo que yo he leído, ¿no? Y bueno, ese día, o sea, me dijo tantas cosas que me sentí en paz, o sea, como que esa carga que yo tenía en mi interior, o sea, viene
como que se quitó, ¿no? Pero, o sea, a medias, como digo yo, a medias estuve. La Porque paz la la paz lo tenía, tenía, ¿no? pero lo que Pero miraba era... mi sanidad No. era lo que no lo tenía. Ya. ¿No? Mi sanidad era lo que yo no tenía. Y yo me fui con eso a mi casa. Me fui con eso a mi casa. Y yo decía, pero me siento en paz. Pero me preocupaba por el tema de mi sanidad, ¿no? Y eso, y después pasó si no me equivoco, ese domingo no fui. Al siguiente domingo fui, ¿no? Pero ya yo estaba con eso ya en mi corazón, ya que Dios me había puesto esa paz, ¿no? Y llego a la iglesia y el pastor, después de que pasó el culto y todo, agarra y me dice, hermano Raúl, pase aquí, o sea, vamos a ir a una habitación, o sea, me llevó a una habitación, o sea, y me quitó él no me había visto, ¿no? O sea, él no había visto nada, no me había visto, solamente él me veía esta parte de aquí, nada más, porque yo, es que ni el barbijo me lo quitaba yo en la iglesia, ni la gorra no quería quitármelo. Yo era como esas personas, ¿qué te puedo decir? Que le esquivaba intentaba meterme a un rincón para que la gente no me observe, ¿no? Y después luego agarra y me dice eso, que me entra a esa habitación y me hizo mi sanidad, me ungió con aceite y me dice, mire, quiero que vaya, le dé un abrazo a su sobrino. Me fui y le di un abrazo, él no me había visto tampoco, él no sabía que yo estaba ahí, ¿no? Solamente ese día que yo fui la primera vez, él dice que él es una persona que observa, él mira, ¿no? Había visto dos personas, una era yo, que estaba un poco más lejos, y estaba la otra cerca de él. Él había dicho, esas dos personas, más ese de chaquetón verde, era yo de chaquetón verde, ¿no? Había sufrido mucho. Por eso veo que está, pero quebrantado, ¿no? Y cuando voy y lo abrazo a él, ahí nos reconciliamos, ¿no? O sea, no, fue algo bonito en ese momento, ¿no? Porque él necesitaba también un abrazo y yo se lo di de parte, digamos, de su padre, porque su padre está en Bolivia, ¿no? Y de parte de Dios, ¿no? Y eso, y ahí estuvimos ahí. Y me fui a mi casa, ¿no? Y me fui a mi casa y estuve una semana pensando, ¿no? Yo decía, pero si yo me miraba, me volvía a mirar, yo tenía de mirarme en el espejo, ¿no? Y me miré y yo decía, pero si me veo peor, si me veo peor. Pero usted seguía confiando. Sí, seguía confiando. Eso nunca... La fe es la convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. O sea que él seguía confiando y creyendo en la palabra que le habían dicho, la sanidad. Eso es decir, y algo en mi interior me decía, mira, si estás peor todavía, ¿no? Yo miraba y me veía más rojo y más brotado, ¿me entiendes? Más eso así. Y mi hermana, eso tengo de mi hermana que, o sea, mi familia, que siempre me han apoyado, ¿no? O sea, tengo una prima que es cristiana, ella es pastora. Mi hermana ha ido hace mucho tiempo, está tiempo en la iglesia, está sirviendo al Señor. Ellos han sido mi apoyo, o sea, mi apoyo. Y también mi mujer, ¿no? O sea, mi pareja, o sea, la persona que Dios me dio, ¿no? Que ella fue la que me apoyó muchísimo, en el sentido de que cuando estaba en casa ella estaba ahí preocupada por mí, ¿no? A veces me decía, tranquilo, que todo va a pasar. Y eso me hacía fuerte muchas veces. Pero también me hundía porque yo decía, no quiero preocupar a mi gente, o sea, quiero preocupar a mi familia, ¿no? Y mi hermana me decía, cuando ya yo fui a la iglesia, cuando Dios me sanó, cree en tu sanidad. Me decía, créelo, Dios te ha sanado. Y algo en mi interior me decía, no,
no estás sano, no, estás peor, mira cómo estás. Y yo decidí creer. Amén. Digo, yo voy a creer Amén. que Dios me ha sanado. Amén. Y así fue. Ese día que después de tanto llorar, me acosté y tuve un sueño. Tuve 2 sueños, pero el primer sueño fue que agarra y me dice, tú no crees en tu sanidad, me dice. Yo veía una persona súper alta, ¿no? Súper alta. Yo quería verle el rostro, pero no podía ver el rostro, ¿no? Y quería verle el rostro. Todavía. Yo así, para querer mirar el rostro y no podía. Y esa persona me decía, ¿tú no crees en tu sanidad? ¿Tú no crees que yo te voy a sanar? Sí, te voy a sanar para que veas que yo existo, ¿no? Y así fue. O sea, me dijo, te voy a empezar por tu cabeza. Y así fue sanando, poco a poco. Fue sanando más y más. A tal, digamos que en una semana, pues, estaba prácticamente sano. Raúl va a mostrar su foto. Al final lo va a mostrar todas las fotos que tiene. Jesús le sanó. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que si tú estás pasando un momento como el de Raúl, cualquier clase de problema, confía que Dios, si has pedido a Dios que te ayude, Él es fiel y Él hará. Así es. Y después ya, así fue, digamos, el segundo sueño. El segundo sueño igual me dijo lo mismo, mira, te voy a por tu cuerpo. Y así fue. Y le doy gracias a Dios por eso. Y le doy gracias a Dios porque si no hubiera sido por esa prueba, porque todos pasamos por pruebas, ¿no? Y quizás no nos acordamos de Dios en ese momento. Pero Juan es, o sea, agarrar y acercarse a Dios a veces sin tener pruebas, sería bonito. Pero a veces uno tiene que llegar a este extremo para poder acercarse al Señor, ¿no? Y después de que Dios me había sanado, ¿no? Después de que Dios me sanó, y cuando me dijo ya, que me sanó mi cabeza, después sanó mi cuerpo, cuando en el segundo sueño voy a terminar por tu cuerpo, y así fue, ¿no? Fui a la iglesia después, no fui un mes a la iglesia, después de eso me acerqué. Y en ese tiempo ya habían quitado el tema del barbijo, de la mascarilla. Y el pastor no me había visto mi cara. Y agarro y... O sea, que no le conocía. No me conocía, solamente. Voy a la iglesia y él me ve y me dice, Raúl, ¿eres tú, Raúl? Me dice. Y yo le digo, sí, soy yo, ¿no? Y estaba sano, ¿no? A mí me dice, muéstrame qué es de dónde está lo que tú tenías ahí. Pues estaba sano, gracias a Dios. Y hasta hoy sigo así, sano, no tengo Qué vida nada. bella. Qué vida bella. Y así, y ese fue, desde ahí no me aparté de Dios. Amén. Desde ahí he pasado por momentos muy difíciles, por pruebas, y aún así he estado ahí. Me he alejado, qué sé yo, una semana o un poco más pero aún así he vuelto otra vez de nuevo. Y esa es la experiencia de Raúl. La sanidad está en Jesús. Dice que Él cargó, que Él sufrió nuestras enfermedades, que Él ya pagó el precio para que nosotros podamos obtener esa sanidad gratis. Raúl también padeció de una enfermedad que fue a través de unas 2 ampollitas que tenía pequeñas. Una ampolla, sí. Yo pensé que era algo, o sea, igual lo mismo, que le salía una ampolla, pues no le tomaba mucha importancia, pero en realidad no había sido así. A través de una bacteria. Sí, una bacteria me entró a la mano, ¿no? Y me llevó a hospitalizarme, o sea, estuve hospitalizado 15 días más o menos. Pero ahí el médico me decía que, bueno, me metieron a cirugía, me hicieron cirugía, me iban a hacer una segunda, tercera cirugía, pero yo oraba. Esa vez, ese tiempo cuando me pasó eso, pues yo andaba un poquito como
decía, estaba a media Alejado. con Dios, ¿no? Yo muchas veces me preguntaba, Señor, no siento que estás aquí conmigo, ¿no? Pero en realidad eso era una prueba que yo tenía que pasar, porque Él me llevó a una habitación donde estaba yo solo, y bueno, y con Él, y Él fue el que me dijo, aquí estoy, ¿no? Amén. ¿Ah? A veces tiene que pasarle a uno eso para uno decir, wow, mira, te tengo que traer aquí para que te des cuenta de que sí existo, ¿no? Y esa vez me decían los médicos igual, mira, esa bacteria, o sea, entra al empieza a comérselo, todo lo que son los tendones, así, los huesos y todo. Eso me decían, yo andaba preocupado, yo decía, pero qué, ¿no? O sea, tenía miedo porque ya sentía el dolor hasta por aquí, o sea, lo sentía toda esta parte de aquí, lo sentía. Y oraba y decía, Señor, sáname. Le comentaron a Raúl que le podían cortar la mano. Sí. Le tenían que cortar le podían cortar la mano, ¿no? Y porque ese tema, esa bacteria, pues decía que era mala, porque eso se lo comía los huesos y todo, y yo estaba preocupado. También vamos a mostrar la foto del antes y el después de las dos enfermedades. Pero ahí me di cuenta de que son propósitos que Dios tiene. A mí, cuando yo aprendí de que yo tenía esa duda, pues Él me quitó la duda, ¿no? De decir, mira, aquí estoy. Y no me hicieron la segunda cirugía, nada, ni la tercera que me iban a hacer. Me dijeron, mira, no. Me dice, me iban a hacer me pusieron a dietas el día sábado. No, el día viernes empecé mi dieta para hacerme la segunda cirugía. Y en eso vino mi sobrino con y me dice, tío, mire, no le van a hacer así, vamos a orar por él, no se preocupe. Usted solamente tenga fe de que no le van a hacer. Y empezaron a orar. Ese día, los sábados no fueron los médicos. Y el día lunes recién fueron y me dijeron, mira, pero si yo te lo veo bien, ¿eh? Yo veo bien, no es necesario hacer la cirugía. Por eso Dios mueve mucho. Muy bien, qué vida. Dios mueve mucho. ¿No puede mostrar, Raúl, la foto para que se la podamos enseñar al público? ¿Y la otra cómo está? Bueno, aquí están las imágenes, el antes y el después de lo que hizo el Señor Jesús. Bueno, compartiendo el testimonio de Raúl, quiero compartirte también un versículo de ánimo. De ánimo. Dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados, mas no angustiados. En apuro, mas no desesperado. Perseguido, mas no desamparado. Derribado, pero no destruido. No sé cuál sea tu situación que te encuentres, pero yo te quiero decir que no estás destruido. Hoy te trae un mensaje el Señor Jesús. Juan 21:17. Y dice, encontrando a Pedro, le dice, Pedro, ¿me amas? Por segunda vez le repite, Pedro, ¿me amas? Y por tercera vez le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro se entristece y le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y el Señor le dice, apacienta mis ovejas. Hermano y amigo, tú que conoces del Señor Jesús, no te des por destruido, no estás destruido. No estás completamente desahuciado. Dice que está a una distancia de una oración la restauración. Si tus pecados son rojos como el carmesí, yo lo haré como la blanca lana, dice el Señor. Dios te bendiga, que tenga un excelente día y quiero decirte que Jesús te ama.